Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia de prensa mensual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas del día 19 de noviembre del 2024. Voy a permitir a presentar a los miembros del Presidium. Nos acompaña el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del IMEF, Buen día. el licenciado Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, ¿Qué tal? Buenos días. el maestro Pedro Antonio Aguilar Domínguez, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales, Buenos días. y su servidor Gerardo González Ayala, director general del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. A continuación, le cedo la palabra a nuestro presidente nacional para que nos apoye con la lectura del boletín de prensa. Adelante. Gracias, Gerardo. Buenos días a todos. Me voy a permitir leer el boletín de prensa de este 19 de noviembre de 2024. Mensajes principales. La primera semana de noviembre marcó un parteaguas en los pronósticos económicos del país por factores internos y externos. La reforma al Poder Judicial tal y como se aprobó, el anuncio de la desaparición de los órganos autónomos y las elecciones en Estados Unidos. Dichos factores se reforzaron en la segunda semana del mes por la presentación del paquete económico 2025. Si bien los datos de la encuesta de expectativas IMEF de noviembre no mostraron variación para el cierre del año en cuanto al Producto Interno Bruto, la inflación y la tasa de política monetaria, al quedar en 1.4, 4.5 y 10% respectivamente, y el tipo de cambio al pasar de 19.70 a 20 pesos por dólar. Asimismo, los estimados para 2025 para el Producto Interno Bruto, inflación y tasa de política monetaria están en 1, 4, 8.25% y la paridad peso-dólar en 20.50 desde los 20.30. Las presiones al cierre de este año e inicio del siguiente aumentaron por por la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, además de los factores internos mencionados. La elección de Trump como presidente número 47 ha puesto sobre la mesa temas cruciales para México como el TEMEC, migración, seguridad y narcotráfico e inversión extranjera directa nueva que se mantiene en niveles mínimos por la falta de confianza. En cuanto al TEMEC, porque la postura de Trump plantea para 2026 ya no una revisión, sino una renegociación. El factor crucial sería la imposición de aranceles adicionales y presiones comerciales para lograr una mejor colaboración de México en temas de migración y narcotráfico. Esta situación se da en el marco de las condiciones internas de México, entre las que está la viabilidad de reducir el abultado déficit fiscal de 2024 y la salida que habrá que dar el gobierno a la situación de Pemex, que anticipa que seguirá siendo una carga sustancial en las finanzas públicas de la Federación, tomando en cuenta la situación de la petrolera al tercer trimestre de 2024. La producción de crudo sin condensados de Pemex ya bajó de 1.5 millones de barriles diarios y registra la pérdida neta acumulada a septiembre de 22 mil millones de dólares, capital contable negativo de 89 mil millones de dólares, pasivo laboral de 65 mil millones de dólares, pasivo financiero y de arrendamiento de 99 mil millones de dólares, así como deudas con proveedores de 21 mil millones de dólares. Para no seguir en esta situación, es indispensable una reestructuración en el modelo de negocio de Pemex, dando preferencia a las unidades de negocio que generen flujo de efectivo positivo. En este contexto, el paquete económico 2025 presentado el 15 de noviembre estima un crecimiento económico de entre 2 y 3% en 2025,
un comportamiento del tipo de cambio de 19.70 pesos por dólar al concluir 2024 y 18.50 al cierre de 2025, además de un déficit ampliado, entendido como los requerimientos financieros del sector público, que pasará de 5.9% al cierre de 2024 a 3.9% para 2025. En el IMEF consideramos que reducir el déficit presupuestal es una buena señal, incluso ambiciosa, porque aunque no crezcamos como se plantea, se estabilizan las finanzas públicas del país, lo cual es muy positivo, aunque el crecimiento sea menor al planteado en el paquete económico. Cabe señalar que el no publicar los datos abiertos del presupuesto para 2025 se rompe con una tradición de transparencia de una década y pudiera generar desconfianza sobre el paquete económico en un momento donde se necesita apoyo de observadores a los esfuerzos del gobierno por una mayor disciplina que estabilice las finanzas públicas. El IMEF exhorta a la Secretaría de Hacienda a mantener dicha buena práctica para lograr que todos los participantes del mercado secunden las acciones del gobierno. También debemos estar pendientes del desarrollo de los factores internos y externos en el contexto del cambio en la perspectiva de calificación de México de estable a negativa que hizo Moody's y de sus implicaciones. Finalmente, en el IMEF observamos que el pronóstico de 2 a 3% del crecimiento del PIB es optimista, al igual que el tipo de cambio pronosticado. Por lo tanto, el reto actual en las finanzas públicas requiere de la inversión privada como motor principal para el crecimiento económico. En este sentido, apoyamos que la Administración Federal implemente las decisiones correctas para lograr la estabilidad económica que permita un crecimiento con sostenibilidad a largo plazo y así resolver los principales problemas del país, que son la pobreza y la desigualdad. Hasta aquí el boletín y si gustan pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. De acuerdo, muchas gracias. No sé si tenemos alguna persona que desee elaborar alguna pregunta. Ya tengo aquí un primer mensaje de Miguel Ramírez. ¿Qué implicaciones tiene para las finanzas públicas la proyección del tipo de cambio y crecimiento en 2025? Víctor, ¿gustas contestarla? Sí, con gusto. Bueno, el tipo de cambio te afecta tanto en los ingresos como en los egresos, porque todavía, aunque ya vendemos menos petróleo al exterior, todavía vendemos algo y al tener un tipo de cambio más débil, representan más pesos que ingresan al país para financiar el gasto. Y en el lado de egresos, pues como una cuarta parte de la deuda pública del gobierno está en dólares, entonces eh, al tener un tipo de cambio más débil tenemos que buscar más pesos para pagar esos intereses, para comprar los suficientes dólares. Entonces sí, el tipo de cambio es muy importante para poder determinar cuántos son los ingresos y los egresos eh, para... eh, para el siguiente año. Y la otra, y para el crecimiento, pues eh, el tipo de cambio relacionado con el crecimiento podría ser de que si tenemos ingreso por inversión extranjera directa, también medida en moneda extranjera, al tener un tipo de cambio un poco más depreciado, implican más pesos que ingresan al país, ¿no? Eh, Nada más que no porque ingresen más pesos es algo positivo, ¿no? También eh, yo creo que la señal más importante que se debe de dar para poder atraer más inversión es tener unas finanzas públicas bien manejadas con un déficit moderado y tener un entorno que facilite el ingreso de inversión extranjera directa, independientemente del tipo de cambio que se tenga.
El mismo Miguel agrega lo siguiente: ¿cómo se han presentado los planes de negocio en 2025? Pues Mm. no sé, José Domingo, si quieres tú empezar. Sí, no, no me queda clara no sé si se refiere a las empresas. Sí, Miguel, no sé si quisieras ampliar un poco más este complemento de tu pregunta. Está escribiendo. Ah, está escribiendo, muchas gracias. Indica que sí a las empresas. Ok, yo creo que los planes de negocio de las empresas están siendo muy conservadores en este momento por la incertidumbre que se está generando, por lo que prácticamente leímos al inicio del boletín, finalmente por la reforma al Poder Judicial, el anuncio de la desaparición de los órganos autónomos, por un lado, y por otro lado las elecciones en Estados Unidos, el resultado de las elecciones. Creo que eso está incorporando mucha incertidumbre en el plan de negocios para el 2025 de las empresas. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo son planes de negocio muy conservadores para poder tener una mejor visión a largo plazo una vez que se vayan eh, pues, resolviendo estas incógnitas de estas tres variables. No sé, Víctor, ¿quieras agregar algo? Solamente añadiría lo que acabas de mencionar, José Domingo, la incertidumbre que crea ahora lo que dijo Donald Trump de que va a renegociar el tratado, ¿no? Eso obviamente detiene mucha inversión, tanto extranjera como nacional, porque no sabemos bajo qué condiciones va a estar el Tratado de Libre Comercio en 2026 y en adelante. Entonces, va a haber aranceles, no va a haber aranceles, se van a limitar las inversiones en ciertas áreas. Entonces, las empresas prefieren tomar una posición de mejor nos esperamos hasta tener más información para poder seguir adelante. Y algo que mencionaba José Domingo es muy importante porque al tener reguladores autónomos que podían estar regulando al sector privado en las actividades económicas, eso le daba mucho más confianza al mercado y a los inversionistas. La desaparición de los organismos autónomos como tales y que pasen a ser parte de las secretarías abre también un compás de incertidumbre que hace que las empresas tiendan a ser más tímidas en inversión en este momento. Muchas Julieta gracias. Aragón del Semanario Z escribió en el chat. A ver, permítame un segundo. Dijiste Julieta Garabón, ¿verdad? Sí, dice aquí: hola, yo tengo dos preguntas. ¿Qué opinión tienen respecto al decremento presupuestal en salud y educación? ¿Se sigue la misma línea de orientar el presupuesto a ciertos proyectos de infraestructura como ocurrió en la administración pasada? Esa es una primera parte. Y luego dice: ¿el gasto federalizado para los estados compensaría la concentración de recursos a ciertos proyectos de infraestructura considerados como prioritarios? Bueno, yo iniciaría comentando en cuanto a la parte de infraestructura. Eh, Creo que la parte que urge invertir es la parte de autopistas. El sexenio pasado prácticamente no se creció la red de autopistas en este país y también hubo una falta de mantenimiento muy importante. Entonces creo que por un lado se debe reconocer que tenemos que crecer, tenemos que ser más competitivos en la parte de autopistas, como en otros rubros de infraestructura que también se dejó de invertir. Pero creo que hoy en día tenemos que evaluar con los argumentos técnicos cada proyecto de infraestructura desde su punto de vista costo-beneficio, para lo cual la Secretaría de Hacienda tiene la unidad de inversiones eh, que permite realizar los estudios costo-beneficio para saber cuáles son los proyectos que más le convienen a nuestro país y poder seguir siendo competitivos en términos de infraestructura. No sé si quieras agregar, Víctor.
Sí, sobre el tema de la reducción en los presupuestos de salud y gasto, yo te diría que para poder garantizar un crecimiento futuro del país con mejores ingresos para los trabajadores, se necesitan dos factores fundamentales: que esa población esté bien preparada y que esté sana. Y el que se haya reducido sustancialmente el gasto de salud sí puede comprometer un crecimiento futuro del país, porque de por sí ya teníamos grandes carencias en la atención médica de la población. eh, lo vimos durante la pandemia, lo vimos con la desaparición de un seguro popular que, si bien era imperfecto, sí daba cierta cobertura, y que todavía no alcanzan a permear los esfuerzos de entidades de salud alternativas a estos esquemas. eh, pero reducir el presupuesto hoy día, pues sí puede poner en peligro el estado de salud de la población en general y el crecimiento hacia el futuro, ¿no? Al igual que la educación. Yo creo que esos son dos temas en donde debiera de aumentar la inversión social, no reducirla. De hecho, desde nuestro documento del año pasado, Visión IMEP 2024-2030, señalábamos que cuatro de los principales conductores para poder combatir la pobreza y la desigualdad es Estado de Derecho sólido, inversión y sistema de salud de calidad y al alcance de todos y un sistema también de educación enfocado a la nueva economía y también al alcance de todos. Entonces, en ese sentido, creo que tres de estos conductores tienen un área de oportunidad bastante importante para poder ser trabajado en los siguientes años. De acuerdo, muchas gracias. Miguel Moscosa del Financiero envía dos preguntas. La primera dice, desde el IMEF, ¿a qué atribuyen que Hacienda mantenga este tono optimista en perspectivas de crecimiento principalmente? Y la segunda dice, ¿qué se puede esperar de las agencias calificadoras luego del cambio en la perspectiva de estable a negativa por parte de Moody's? Pues, Víctor, Bueno, y la primera, ¿me recuerdas, Gerardo, cuál fue la primera pregunta? Sí, desde el IMEF, ¿a qué atribuyen que Hacienda El mantenga crecimiento, ¿no? este tono optimista en la Sí. perspectiva de crecimiento? Te voy a decir, y lo que pasa es de que ahorita, como estábamos mencionando en alguna pregunta anterior, hay una tendencia de menor crecimiento. Inclusive nuestras encuestas del Comité de Estudios Económicos muestran un crecimiento más en línea del 1,1% para el año que entra, eh, contra el 2 a 3 estimado del gobierno. Puede ser que ellos tengan alguna expectativa de crecimiento más acelerado hacia el segundo semestre, o puede ser también de que, al mantener un crecimiento en línea con un déficit esperado, pues mantengan los índices de apalancamiento más o menos estables. Si tú tienes un déficit alto, que quiere decir más deuda, con un crecimiento muy bajo, entonces tu apalancamiento como país crece. Entonces sí, puede ser que estén queriendo mandar un mensaje de que no quieren aumentar el apalancamiento del país, pero obviamente son variables que dependen de factores externos, y que conforme se vayan dando las circunstancias en el año, vamos a ver si primero cumplen con ese déficit, y segundo, si se puede crecer a ese ritmo, ¿no? Hay varias presiones internas y externas para que pueden llevarnos a que no se logre un crecimiento de esa magnitud. Por eso pensamos, y lo mencionamos en el boletín de prensa, que pensamos que esas expectativas de crecimiento son algo optimistas. de hecho, ellos hablan que las palancas para llegar a ese entre 2 y 3%, entre otras cosas, es el nearshoring y el consumo. Sin embargo, desde el instituto nosotros lo que estamos viendo es que generalmente cuando hay cambio de administración siempre hay un freno. Probablemente ahora será menor porque estamos repitiendo al secretario de Hacienda, pero también el esfuerzo de reducir el déficit fiscal va
va a tener un freno en la actividad económica de manera importante, más toda la incertidumbre que está frenando las inversiones. Entonces, por eso nosotros consideramos que el Producto Interno Bruto que estamos estimando para el 2025 va a ser de alrededor del 1%. Y la siguiente parte de la pregunta, Víctor, creo que es tuya. ¿Qué se puede Sí, esperar de las agencias calificadoras? cada calificadora va a tener su propia dinámica. Tenemos a Fitch, por ejemplo, que está un escalón por abajo que Moody's y Standard Poor's, está en triple B menos estable. Obviamente ese nivel de calificación más conservadora, pues te da cierto margen de maniobra, de poder ver cuáles son los cambios en las variables. No está, digamos, no habrá tanto presión a esa calificadora para tener una acción de calificación inmediatamente. Moody's ya dio el primer paso en el equivalente de BA2, que es una triple B. Y las perspectivas tienen un horizonte de 1 a 3 años, a menos de que el deterioro sea más acelerado. Todavía falta ver si se pronuncia Standard Poor's en los siguientes meses, y subrayo meses, porque estas cosas no siempre son inmediatas. Pero lo que sí yo creo que puede detonar alguna acción de calificación adicional sería la postura inicial de negociación que tenga Estados Unidos con respecto al TEMEC, y ahora Canadá, porque recordemos que ahora tenemos dos premieres de provincias canadienses diciendo que es mejor tener eh, tratados de libre comercio bilaterales y no tripartitas, y no nos conviene a nosotros tener un tratado de libre comercio bilateral con Estados Unidos y otro con Canadá. Nos conviene estar como estamos. Entonces, cuando se inicien esas declaraciones y esas posturas de negociación y ver con qué fuerza vienen, quizás pudiera haber un detonante de acciones de calificación por alguna de las calificadoras, ¿no? En el caso de Standard Poor's y Moody's todavía tenemos un colchón de tener una calificación un escalón más abajo en grado de inversión. En el caso de Fitch, no. Si Fitch decide tener una acción negativa en la calificación, entonces sí empiezan a haber unas dinámicas de mercado bastante negativas sobre los bonos gubernamentales y de todas las empresas en México. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Jessica Martínez del Instituto Mexicano de la Radio y dice, ¿se aprecian algunos desafíos en torno al recorte del déficit fiscal para el 2025? Sí, definitivamente nosotros creemos que difícilmente se va a lograr el 3,9%, porque el recorte sería muy fuerte. Probablemente podrán dar por arriba del 4%. Sin embargo, como decimos en el boletín, el que se estén planteando como objetivo un 3,9% es una buena señal en el cual se está mandando un mensaje a los mercados de que se tiene el objetivo de reducirlo, y consideramos que es un buen mensaje para mandar la señal de que se está trabajando en reducir el déficit, aun cuando no se logre este 3,9%. No sé, Víctor, si gustas agregar. Pero ya lo mencionaste, es una meta muy ambiciosa, y hay que tener en mente que entre más fuerte es un recorte, menos dinámica la economía para el año siguiente, ¿no? Entonces, van a tener que jugar con esas dos variables porque pues, a mayor recorte va a haber menos crecimiento. Eh, y, y, y si ves dónde creció el gasto en una forma importante sin inversión física, que ya están empezando a recortarlo, si ves los números a septiembre, ya se ve un cambio, una baja en el gasto de inversión física de como 11% aproximadamente. Y el otro rubro es en subsidios y transferencias, que esas no están bajando, están subiendo, porque ahora vamos a tener las pensiones para las mujeres de 60 a 64 años y son montos importantes. Entonces, sí va a ser difícil bajar el déficit a niveles de alrededor de 4%, ¿no? Sí puede haber alguna
algún contratiempo en lograr esas metas. De acuerdo, gracias. Dainzú Patiño pide la palabra de expansión. Adelante, Dainzú. Hola, buenos días. Buen ¿Qué día. tal? Ay, excelente. Bueno, pues tengo dos preguntas. Una es acerca de, bueno, el hecho de el costo financiero de la deuda. En primera, pues, ¿qué nos indica y qué implicaciones tiene el hecho de que, pues, estemos destinando más dinero al pago del costo financiero de la deuda que, pues, a otros conceptos como la inversión física? Y también justamente el hecho de que, pues, qué implicaciones tiene para la economía el hecho de el recorte que vamos a ver en la inversión física para el próximo año, que es por ahí de 12,7%. Y también estaba viendo que, bueno, se espera una menor inversión financiera en 21%. Entonces, me gustaría saber qué ven detrás pues, de estos números y de ya cómo viene el paquete económico y cómo vienen en este paquete económico. Gracias y buen día. Buen día. Víctor, no sé si gustas. Sí, Dianzu, mira, eh, imagínate tú que de repente, ahora que pasó el Buen Fin, decidiste aprovechar muchas ofertas y te endeudaste para comprar. Eh, Obviamente ese saldo de la tarjeta de crédito va a traer intereses más altos o muy altos que vas a tener tú que pagar en los siguientes meses. Em, Cuando tú tienes que pagar tu deuda principal e intereses, la manera en que puedes hacerlo es recortando el gasto que tienes en tu hogar durante ese periodo de tiempo. Entonces, lo que hiciste fue sacrificar las compras en el futuro por una que hiciste hoy. De esa misma manera, el gobierno duplicó el déficit este año, pero pues al tener que pagar esa deuda, porque nos endeudamos en 1 billón de pesos más de lo que se estaba endeudando cada año, entonces va a tener que sacrificar gastos en otras áreas para poder hacer frente a esos pasivos. Esos pasivos traen tasas altas de interés porque todavía hay una inercia inflacionaria que no nos deja todavía bajar la tasa de interés a lo que estábamos acostumbrados en años anteriores y por ende un porcentaje mayor de los ingresos del gobierno se destina al pago de intereses. El que pagues muchos intereses no solamente es un distractor de hacer inversión social, por ejemplo, como tú mencionas, sino que también nos pone más presión a las calificaciones, porque las metodologías de las calificadoras tienen un límite ahí para poder cambiar la perspectiva o bajar la calificación de 15% de gastos financieros a ingresos del gobierno. Y hemos estado algunos meses por arriba del 15% y a septiembre a 14%. Entonces, este año hemos estado rondando alrededor de 15 y estamos en la frontera de poder generar un cambio de perspectiva como la que tuvo Moody's la semana pasada o inclusive un cambio de calificación. Si ese indicador va subiendo, se va deteriorando a un porcentaje mayor de los ingresos, van a venir más acciones de calificación que te van a encarecer el crédito futuro y te van a reducir los plazos. Y esa es la consecuencia de haber gastado tanto en un solo año. Por eso es muy importante mantener déficit fiscales moderados en alrededor de 3% como máximo, que es una norma internacional, ¿no? Para no entrar en este tipo de dinámicas. Y la otra pregunta, porque fueron dos, ¿no? Si me recuerdas. Sí, acerca de bueno, pues qué implicaciones tendría el hecho de que, bueno, pues se está previendo una menor inversión física en 12,7% incluso, pues, también la inversión financiera con uno de 20 con menos 21%. Sí, bueno, pues obviamente, imagínate tú cuántos trabajadores se utilizaron para el Tren Maya.
o para el aeropuerto Felipe Ángeles. Al no tener obras similares que reemplacen esas que ya se están concluyendo, entonces va a haber muchos trabajadores de la construcción desempleados. Si tú ves las cifras de construcción del gobierno, del país en realidad, así como hubo un boom en el sector de construcción, ahorita están pasando por una temporada muy complicada y de despidos de trabajadores porque no hay obra que sustituya esas que ya se están terminando. Entonces, cuando reduces el gasto de esa manera, sobre todo de inversión física, pues tienes sectores de la economía que están deprimidos, como en este caso de la construcción, ¿no? Y no es la primera vez que lo tenemos, Dainzú. Hemos estado en esta situación en 2015, cuando se nos cayó el precio del petróleo de 100 a 30 en un espacio de 8 meses. En los siguientes años el gobierno recortó los gastos para poder estabilizar las finanzas públicas y en años anteriores también se hizo en otros sexenios. Entonces es una práctica común, pero sí hay sectores que sufren las consecuencias de eso, ¿no? Y es mayor desempleo en ciertas áreas, sobre todo en la construcción y de ingeniería, hasta que vuelvan a invertir en esas áreas, ¿no? Y en este sentido, no hay que recordar que se tiene que invertir en infraestructura porque el país tiene que ser competitivo. Nosotros estamos compitiendo con otras naciones. Y también uno de los grandes problemas para poder materializar el nearshoring es precisamente los rezagos en generación de energía, sobre todo limpia, transmisión, como ya dije, carreteras, gasoductos, puertos. Esto es, los retos de infraestructura son muy importantes para poder competir a nivel internacional. Entonces también sería un golpe muy importante en atracción de nuevas inversiones por falta de infraestructura en nuestro país. Y anticipándome un poco a lo que puedes estar pensando en este momento, Dainzú, dices, bueno, ¿y cómo se puede contrarrestar esto? Pues si el gobierno no puede invertir en obras, entonces podría concesionarlas al sector privado, ¿no? Y que el sector privado las financie y que entre a ser el inversionista sustituto de obras, ¿no? Obviamente no va a ser obra pública, pero sí podría ser concesionada. En ese sentido, precisamente en nuestro boletín estamos diciendo que dado que el reto actual de las finanzas públicas es muy fuerte, se requiere la inversión privada como motor principal para el crecimiento económico. Muchas gracias. Emiliano González nos envía la siguiente pregunta. Moody's ya colocó a México en perspectiva negativa. ¿Consideran que el paquete económico en los términos que se presentó refuerza la posibilidad de ver un cambio en la calificación soberana o por el contrario, ayuda a mitigar el riesgo? Esa es una primera. Y luego dice, ¿tienen un estimado de cuánto ascenderían los requerimientos financieros del sector público y la deuda como porcentaje del PIB al cierre de 2025 si la economía crece 1%, como prevé el consenso de analistas, y no más del 2% como proyectó el gobierno? Es una excelente pregunta y si me permites, José Domingo, contestarla. Y adelante. Este, eh, el paquete económico es una proyección, ¿sí? Si se cumple, va a mandar señales muy positivas. Si no se cumple, entonces no lo va a hacer. Y si tenemos una situación en donde el déficit no está en alrededor de 4% el año que entra, para que en el 2026 esté entre 3 y 3,5%, seguramente van a haber acciones negativas de calificación. Y recuerda que lo que Moody's te está diciendo es, hay una perspectiva negativa y si no cambian las cosas, la bajo. Y eso puede suceder con alguna otra calificadora. Ahora, la segunda parte de la pregunta era, ¿en dónde estarían los requerimientos financieros si crecemos menos? Pues si tienes un denominador que crece menos que el numerador, que es la parte de arriba, entonces vas a tener más apalancamiento. El gobierno está estimando acabar el año que entra en alrededor de 52%
de requerimientos financieros históricos con respecto al PIB, pero si el crecimiento es menor al 2-3%, entonces sí vamos a tener algo por arriba, pudiera ser 54-55% del PIB, ¿no? No habría que hacer los cálculos, pero eh, es muy importante que se reduzca ese numerador que es el del déficit. Y por eso nosotros estamos diciendo, si en algún momento dado se crece menos que el 2 o 3%, pero se logra esa reducción del déficit, entonces el numerador, que es lo que está arriba, viene a ser mucho más manejable y ya no sube tanto el apalancamiento. Y aunado a esto, Víctor, como siempre has comentado, bueno, también la otra variable que toman en cuenta, por un lado, es el costo financiero versus los ingresos que debe andar alrededor del 15% y que en algunos momentos ya lo estamos superando, por un lado, y también ver qué reacción van a tener las calificadoras si procede la desaparición de los órganos autónomos, porque también esa sería una señal negativa. Sí, definitivamente. Gracias. James Young de Argus Media envía en un solo mensaje 4 preguntas. Dice la primera, el monto de reducción del déficit que se intentó con la propuesta presupuestaria fue mayor que el que esperaba el IMEF. Es la primera. La segunda dice, ¿qué implicaciones tiene la reducción del déficit en los años 2026 y 2027? La tercera, ¿qué les dice la producción presupuestaria sobre las prioridades de Sheinbaum? Y la última dice, ¿en qué áreas hubo más recortes de los esperados? ¿En qué áreas se vieron menos recortes? ¿Y cuáles sugieren que son de prioridad? Víctor, por favor. Sí, con gusto, James. Mira, no es tanto la proyección del IMEF que teníamos, porque en el Comité de Estudios Económicos hay muchos economistas de todos los bancos, pero te voy a dar mi opinión personal. Yo esperaba que el anuncio del déficit fuera entre 4 y 4,5%, y fue una sorpresa muy positiva que lo pusieran en 3,9, porque al tener una meta ambiciosa, pues entonces sí te obliga a estar disciplinándote mucho más, ¿no? Eh, pero lo importante no es cuánto era el déficit, pensando solamente en una variación de algunas décimas de punto para el 2025, sino qué es lo que viene para el 2026, porque lo importante es llegar en el 2026 con un rango de déficit entre 3 y 3,5%. Y eso lo ligo con tu segunda pregunta, porque ¿qué implicaciones tiene la reducción de déficit en los próximos años 2026, 2027? Tenemos que llegar a un déficit moderado más o menos similar a la expectativa de crecimiento del país para que no tengamos ese brinco en el apalancamiento que nos puede llevar a una desestabilización fiscal. Eh, si tenemos un déficit de alrededor de 3%, podemos esperar que el país pueda crecer 2-3%, pero hay menos presión si crece menos que si tienes un déficit de 6, ¿no? Ahí sí el apalancamiento crece aceleradamente. Entonces, las implicaciones para el 26 y 27 es de que vamos a tener que demostrar como nación que podemos manejar y llegar a esos déficits como lo hemos demostrado en el pasado. No es la primera vez que tenemos esta situación, y en el pasado lo hemos logrado alcanzar después de 1 o 2 años. ¿Qué te dicen las prioridades presupuestarias sobre las prioridades, sobre las prioridades de Sheinbaum? Me imagino que es a cómo estuvo dirigiendo el gasto. Tiene más programas sociales, tiene más programas de inversión, y lamentablemente sí está recortando el de salud en una forma importante y el de educación en otro tanto. Eh, yo creo que ella está pensando más en un crecimiento en los programas de apoyo social, eh, pero a costa de estar reduciendo, perdón, los de salud, por ejemplo, ¿no? Ahí sí ya yo podría tener una opinión distinta, pero pues ella fue la que preparó el presupuesto, ¿no?
Eh, ¿Y en qué áreas hubo más recortes de los esperados? Ya lo mencionamos, ¿no? En salud fue monumental. No hemos tenido una inversión en salud representativa desde hace ya varios años y es muy importante que tengamos una población sana para poder estar garantizando que haya trabajadores. Si tú estás sano, estudias mejor y trabajas mejor y generas más impuestos que pueden estar pagando al gobierno. Entonces, es muy importante que la población esté sana y yo creo que esa es una de las áreas donde más prioridad se le debería de dar al gasto. No sé si quieras agregar algo, José Domingo. No, Víctor, gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Silvia Rodríguez de Forbes. Adelante, Silvia. De Milenio. No, ya está en for. Ah, ok. Hola, buenos días. Sí, en Forbes. Buen día, Silvia. Sí, estaba en Milenio, pero ya no. Bueno, me gustaría conocer más bien su evaluación. Es cierto que el costo de la deuda ha aumentado, es cierto que el déficit aumentó por un mayor endeudamiento, pero me gustaría saber su evaluación del costo-beneficio de ese endeudamiento, porque finalmente, pues, él se tuvo una causa y un destino. Y me gustaría saber, en su apreciación, qué tanto es ese beneficio de un mayor endeudamiento, sobre todo porque una parte importante pues fue para los megaproyectos, es decir, cuánto va a redundar esa inversión y por tanto ese endeudamiento que se tuvo para esa inversión en la economía, es decir, cuál será el efecto multiplicador de esa inversión o si no hay tal o no alcanza a compensar el aumento en el costo financiero y la carga financiera por el gobierno federal. Gracias. Gracias, Silvia. En cuanto a los proyectos, bueno, el dato que yo tengo en el Foro de Energía e Infraestructura del IMEF, nosotros le preguntamos en su participación al doctor Barnés de Castro precisamente sobre la viabilidad o la rentabilidad que pudiera tener Dos Bocas. Él lo que contestó es que él no le ve ninguna rentabilidad a largo plazo a Dos Bocas. Entonces, desde ese punto de vista, ese proyecto no estaría generando un retorno. En cuanto al proyecto aeroportuario, al Tren Maya, bueno, tendremos que esperar a largo plazo si estos finalmente logran consolidarse y poder tener capacidad para recuperar sus inversiones a través de los flujos de efectivo para los próximos años, cosa que en este momento pues no tengo elementos para saber si se van a concretar de tal forma que se pueda lograr el retorno de la inversión. No sé, Víctor, si gustas. Sí, solamente expandir un poquito en lo que acabas de mencionar. Cuando tienes tú eh, obras de tal magnitud, pues esperas que en un plazo corto se cubran los costos de operación, porque obviamente las nuevas obras generan costos de operación y hasta ahora no tenemos ninguna de las obras que esté cubriendo sus costos, ¿no? Entonces pueden pasar muchos años y cuando te digo muchos años pueden pasar más de 10 años antes de que cuando menos cubran sus costos, antes de estar aportando un efecto multiplicador a la economía. En el caso del Tren Maya, todavía sigue demandando recursos para el año que entra, ¿no? Entonces, es muy complicado ver cuál es la aportación que se tiene en proyectos de ese tipo eh, en en el mediano plazo. El aeropuerto quizás pudiera cubrir sus costos en algún momento dado y ayudar a una detonación de la economía regional, digamos, en un espacio de 5 o 10 años. El tren interoceánico es una buena idea, pero hay que seguir invirtiendo porque no solamente tienes que hacer el puerto para que entren naves más grandes, sino además interconectar esa zona, porque en realidad no hay actividad económica en esa zona, ¿no? Eh, que pudiera llegar ahí la mercancía y después transportarla a otros lados del país implicaría más inversión, entonces no habría un retorno inmediato. Y como bien menciona José Domingo, en el caso de refinación, eh,
no hemos sido muy buenos en refinar petróleo en este país desde, yo te diría, desde 1993. Si tú entras a los reportes 20F de Pemex, desde aquella época, desde el primero que fue en 1994, el área de transformación industrial de refinación ha estado perdiendo dinero desde ese tiempo, ¿no? Entonces, uno se pregunta por qué estamos invirtiendo en algo en donde cuesta dinero y mucho dinero cada año y no aporta mucho a la nación, ¿no? No es, por ejemplo, algo que dijeras, es una carretera regional. Por ejemplo, hace unos 10 años hubo inversiones en carreteras regionales que detonaron la inversión en ciertos rincones del país donde no llegaba antes las empresas. También toma tiempo, pero sí lo lograron hacer sin ser grandes obras emblemáticas, ¿no? Nada más eran seleccionadas estratégicamente para poder activar esas áreas del país, ¿no? Pero estas mega obras difícilmente van a aportar algo al resto del país en un plazo corto, ¿no? Ya no tenemos más personas anotadas. No sé si hubiera alguien adicional que quisiera hacer alguna pregunta. Bueno, al parecer no. Entonces, si estuvieran de acuerdo, le cedo la palabra a nuestro presidente nacional para que nos apoye con el cierre de esta sesión. Adelante, José Domingo. Gracias, Gerardo. Gracias a todos por participar en esta conferencia de prensa. Los invitamos a nuestra última conferencia de prensa del mes de diciembre. Esa va a ser presencial. Nos daría mucho gusto que nos acompañen. Muchas gracias a todos. Buen día. Hasta luego, buen día.